Continuamos. Voy a presentar a Marco Baraco, quien va a hablar sobre cervezas de guarda. Y recién charlábamos un poco cómo presentarnos. Él, por suerte, es como de mi escuela, se presenta como pueda, sin tanta formalidad, pero es importante sí dar a conocer que él elabora cervezas desde el 99. Es cervecero casero y puso en marcha su primer cervecería, Jan Primus, y también fabricó equipos cerveceros, lo cual me parece es buenísimo porque le da otra visión a lo que nos va a contar. Continúa en la actividad. En el 2016 funda junto a un socio Chachingo Craft Beer, y también empezó desde hace 4 años a elaborar cervezas en barricas. Y bueno, continúa realizando otros proyectos de cervezas en barrica llamado Bestia Compañía de Cerveza. Así que muy interesante lo que tiene para contarnos, y bienvenido. Muchas gracias por venir, Marco. Gracias. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación, por permitirme contarles un poquito sobre este tema. Una consulta. Perdón, listo. Bueno, básicamente yo estoy muy agradecido porque yo nací en San Rafael, hace 30 años me fui a vivir a Mar del Plata, donde aprendí a elaborar cerveza de la mano de la fábrica Antares. Cuando ellos recién abrieron ahí, hicieron unos cursos de elaboración, y el primer curso que hizo, bueno, tuve la oportunidad de hacerlo, y a partir de ahí es donde me picó el bicho de la pasión por la cerveza, y desde ese momento, por suerte no me ha abandonado y sigue creciendo, ¿no? En el medio trabajaba en bancos, fui gerente de bancos y me fui de ahí para hacer cerveza. Así que esto es un poco como para reafirmarles de qué se trata cuando uno siente pasión por esto, ¿no? Como decía un poco Aníbal, también cervecero también de esa época, y la stout que hacía, ¿no la seguís haciendo más? ¿Sí? ¿La Imperial Stout? Bueno, la hemos buscado por todos lados esa al principio. Era una cosa de loco. Bueno, cervezas de guarda. ¿Qué son las cervezas de guarda? Básicamente son... Voy a pasar la pantalla. Un poco les cuento, primero les cuento que vamos a tratar hoy, un poco qué son las cervezas de guarda, cervezas añejadas, el uso de barricas en general, y desde el punto de vista del cervecero y del consumidor. Porque básicamente la cerveza de guarda es cuando le llega a la mano del que la compra y la guarda, básicamente para buscar favorecer aromas y sabores que se van a ir logrando con el tiempo, ¿no? Pero en una primera parte yo quiero hablarles desde el punto de vista de la cervecería, ¿no? En general decimos que las cervezas de guarda no son todas aptas para poder guardarlas, ¿no? Tienen que tener ciertas características. En principio hablamos de cervezas strong beers o cervezas fuertes, que en general deben tener una graduación alcohólica alta para poder guardarlas. Hablamos de 8% de alcohol para arriba. Y ya esto nos marca algo, digamos, no son cervezas que todo el mundo vaya a comprar para guardarlas, digamos, es un nicho dentro de un nicho, ¿sí? Generalmente son cervezas que los que elaboran cerveza nos gusta tener, nos gusta fabricar, pero que no son masivas en el mercado, ¿no? Una Barley Wine, una Wee Heavy, una Doppelbock, una Wheat Wine, ese tipo de cervezas, las cervecerías las elaboran en forma estacional, generalmente. Bueno, salvo algunas que se dedican específicamente a elaborar determinados estilos, como un Imperial Stout, por ejemplo, ¿no? Acá un poco les menciono algunos de esos estilos. Otras de las cervezas aptas para envejecer o guardar son las denominadas cervezas salvajes, que después vamos a interiorizarnos un poquito más cuando vayamos al tema de barricas. Pero las cervezas salvajes básicamente son cervezas que son elaboradas con culturas mixtas de levaduras o directamente con las levaduras que hay en el ambiente. Acá juegan, bueno, las más reconocidas son los estilos belgas, como las Lambics, las Gueuze, Saison o Kriek, que son las cervezas con fruta, y otras Belgian Sours, porque en general
en Bélgica es donde está más desarrollado este estilo de cervezas, ¿no? Si bien ya ha trascendido y se hacen en todo el mundo, ¿no? Después tenemos un estilo que es muy particular, porque como pongo allá, no se pueden hacer cervezas de baja graduación alcohólica porque se echan a perder muy rápido. No se pueden guardar porque se deterioran con el tiempo. Entonces, si nosotros adicionamos Brett, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, el Brett es una levadura que lo que hace es comer permanentemente, se come todo lo que hay en el medio donde está. Entonces, eso hace a la conservación. Un ejemplo claro es la cerveza Orval. La cerveza Orval es una cerveza belga de monasterio, que es el ejemplo más claro, una cerveza de estilo pale, ¿sí? Pero con Brett, que hace que se pueda mantener en el tiempo e ir modificando sus características. Entonces, un poco para resumir, todo lo que hace la guarda es mejorar lo que es aromas, lo que es sabores y redondear los alcoholes que previamente elaboramos como cerveceros buscando elevar el tenor alcohólico para poder tener una conservación en botella. Y hay una cuarta categoría, que son las cervezas de blend o cervezas de mezcla. En Estados Unidos, bueno, esto en Bélgica, sobre todo, es algo que se da muchísimo, donde se mezclan diferentes partidas o diferentes lotes de cerveza. Básicamente, ¿para qué? Bueno, para encontrar la mejor expresión de la cerveza que quieren elaborar. Esto es un arte, realmente el arte de blendear en Bélgica pasa de generación en generación. Y en Estados Unidos hoy las cervezas más premiadas no son cervecerías que tienen plantas de elaboración, sino que son cervezas que compran mostos, las maduran en barricas, las van trabajando y las van blendeando y sacando sus productos. Si quieren buscar algo en internet, hay una que se llama Side Project, que es una de las cervecerías más premiadas, y lo único que hace es eso, es blendear mostos de distintas partes de Estados Unidos. Así que es algo novedoso. Y bueno, para recalcar, cervezas lagers, que son cervezas de fermentación a temperaturas altas, las industriales que conseguimos en el mercado normal, IPAs, perdón, apreté otro botón. Se ve que para adelante pasa rápido, para atrás no. Ahí está. Ahí está. Bueno, las IPAs, cervezas de trigo o las ale livianas, no se pueden guardar bajo ningún concepto. Y eso un poco tiene que ver por algunos cambios que se producen en el momento de la guarda de la cerveza, ¿no? Como decía antes, lo que buscamos nosotros es que la cerveza cambie sus características para ser mejoradas. Y en general, como consumidores, nosotros recibimos una botella de una cerveza que ya está terminada. Generalmente la vamos a guardar como un capricho de cervecero, creyendo que podemos hacer algo mejor de lo que la fábrica ya hizo, ¿no? En general, la cervecería hace previamente un trabajo que es una maduración en el tiempo, y cuando saca el producto ya comercial, es un producto que ya está terminado, ¿sí? Nosotros podemos tener la opción de guardarla, y el que no es ansioso lo puede esperar, pero en general la idea es tomarlas, porque ya están trabajadas, ya están maduras, digamos. Bueno, vamos a ver un tema acá que es... perdón. Medio lento el retroceso. Ahí está. Bueno, como les decía antes, contenido alcohólico potencial. Nosotros como cerveceros debemos buscar, para poner en el mercado cervezas de guarda, cervezas que tengan un contenido alcohólico potencial de 8% hacia arriba. Y en esto, bueno, no sé si todos elaboran cerveza o son, digamos, consumidores habituales, pero hay muchos estilos que como les mencionaba antes, como la Barley Wine, como la Doppelbock, como We Heavy, que son estilos estacionales porque generalmente se elaboran para el invierno. Tomarse una cerveza de 12 grados en verano quizás no sea, digamos, lo podemos hacer, pero no es el momento más recomendable para disfrutarla, ¿no? El alcohol, perdón, aprieto el botón equivocado. Ahí va, ahí está. El alcohol es un conservante natural en la misma botella, ¿sí? Y el hecho de que nosotros embotellemos las cervezas que hacemos manteniendo levaduras, o Brett en este caso también,
dentro del acondicionado hace que ésta se consuma el oxígeno y la cerveza no se deteriore y sigue evolucionando. Entonces tenemos acá la suma de dos cosas, el alcohol y la levadura. Ambas cosas hacen que la cerveza siga evolucionando dentro de la botella, ¿no? Otra cosa que es importante tener en cuenta es elaborar cervezas que tengan un cuerpo. Nosotros, cuando hacemos las recetas, de acuerdo a distintas técnicas de maceración o de fermentación, podemos obtener cervezas que tengan un cuerpo bajo, un cuerpo medio o un cuerpo alto. Una densidad que se percibe en la boca. En este caso, se recomienda que la cerveza tenga cuerpo. ¿Por qué? Porque la guarda hace que la proteína decaiga. La proteína es lo que le brinda el soporte a la cerveza. El tiempo de guarda hace que esa proteína disminuya y la cerveza tienda a hacerse cada vez más débil en cuanto a cuerpo. Si nosotros queremos elaborar una cerveza que tenga equilibrio, nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Porque si nosotros hacemos una cerveza que tenga un balance de amargor un poquito más arriba, una barley wine, y la dejamos 3, 4, 5 años, el cuerpo va a disminuir y van a empezar a aparecer sabores y aromas que no queríamos que estuviera. Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación. Y lo otro fundamental es evitar la oxidación. En cualquier parte del proceso, ya sea en la elaboración primaria, desde la maceración, en el hervor, en la transferencia, el uso de bombas centrífugas, todo eso va agregando distintas porciones de oxígeno. En la fermentación la levadura lo va a reutilizar, pero si después de la fermentación nosotros volvemos a manipular mal la cerveza, vamos a agregar oxígeno, por ejemplo, en el llenado de las botellas, y ese oxígeno es el que después va a deteriorar el producto que nosotros estamos guardando. Entonces, en realidad, la guarda que nosotros hacemos, si nosotros no controlamos bien la oxidación, no nos va a servir para nada, ¿no? Bueno, entonces, para hacer un pequeño resumen, en lo que es cerveza de guarda, básicamente son cervezas de un contenido alcohólico alto. Siempre vamos a buscar que tengamos levaduras en la botella al momento de hacer el llenado, que eso se llama acondicionamiento. Evitando la oxidación y dándole cuerpo a la cerveza. Yo les quiero hacer un poco hincapié en esta charla, en este tema. La cerveza, que es un poco lo que yo vengo trabajando, que es el uso de barricas utilizadas previamente por bodegas, por el paso de vinos, de distintos tipos de vino, ¿no? Que básicamente es, para mí, el mejor medio que nosotros podemos tener acá en Mendoza para poder hacer este tipo de cervezas, ¿no? En general, las cervezas de guarda, cuando la cervecería las elabora, puede ser madurada o guardada en diferentes medios, sea en botella, sea en un tanque de acero inoxidable, al cual le agreguemos, por ejemplo, viruta de roble, o chips, o cubos, o cualquier medio que sea para aportarle madera, o no, especias, incluso hasta utilizando técnicas como la destilación congelada para elevar el terror alcohólico. Ese tipo de situaciones nosotros la podemos usar en la cervecería, pero no hay nada mejor, por lo menos es lo que yo pienso, que utilizar barricas de roble, ¿sí? O la barrica de la madera que nosotros podamos conseguir, porque no solamente hay barricas de roble, sino hay diferentes soportes de madera. En principio, tenemos distintos tipos de barrica que nosotros podemos conseguir para poder añejar nuestra cerveza. Lo que le confiere la barrica básicamente es una oxidación muy lenta y controlada que se hace a través de la madera. Y esa oxidación lo que hace es jugar en el cuerpo y la densidad de la cerveza. Básicamente, en un ratito nosotros vamos a ir a probar 3 cervezas que yo elaboré hace 2 años, que están en botella hace 1 año y medio y que pasaron por barrica durante 6 meses. Hay una Imperial Stout, una Strong Scotch y una Triple. Esas 3 cervezas ustedes van a notar diferentes atributos en aroma y en sabor. Básicamente, ¿por qué? Porque la barrica, como les decía, hay una oxidación natural que es buscada, hay levaduras y bacterias que están dentro de las barricas que también le van a conferir a la cerveza muchas capas de sabor y de aroma.
Básicamente, nosotros podemos encontrar barricas nuevas. Calculen que una barrica nueva está en el orden de los 500 a 700 euros. Cuando hablamos de barrica, hablamos de un barril de madera de 225 litros. ¿Sí? Nosotros, por suerte, tenemos la bendición de vivir en Mendoza, donde las bodegas descartan las barricas y podemos conseguirlas de 500 hasta 1.300 pesos en muy buen estado. ¿Sí? Simplemente después vamos a ver que tenemos que mirar ciertas cosas para poder usarlas. Las cervezas de barrica hoy son el nuevo paradigma de la cervecería en todo el mundo. Básicamente el uso de la madera es histórico, porque antes no había acero inoxidable. Entonces los cerveceros utilizaban la madera permanentemente. Hoy no, hace ya tiempo, las cervecerías están volviendo a utilizarla, por lo que lo comentaba antes, para conferir todas esas capas de aromas y sabor que van a hacer de las cervezas algo bastante especial, ¿no? Por eso acá les ponía lo del nuevo viejo paradigma cervecero. Las barricas o, digamos, contenedores de madera tienen distintas formas. Las que son más fáciles de conseguir son las de 225 litros, las hay también de 160, que son las que usan también las bodegas, y después pasamos a 500 litros y pasamos al fudre, que es el de 1000. Ese, bueno, la verdad que para nosotros es medio inaccesible porque incluso las bodegas lo dejan de adorno, así que es muy difícil que los descarten. ¿Qué nos dan las barricas nuevas a nuestra cerveza? Dijimos que teníamos cervezas con cuerpo, con alcohol, donde evitábamos la oxidación, y si se acuerdan, una de las primeras plaquitas decía que la IPA no era una cerveza que se puede conservar en barrica ni añejar, o no se pueden guardar. ¿Por qué? Porque los aromas del lúpulo se pierden con el oxígeno y con el tiempo. Se van, no tiene sentido, si nosotros metemos una IPA en una barrica, lo que estamos haciendo es tirar la plata, porque en el término de un mes todo se fue, no quedó nada. Es como cuando a veces compramos una botella de una IPA importada que conseguimos por ahí, que ha venido no sabemos cómo, ni cuánto tiempo, y cuando las probamos nos parece rica, pero si las probamos en el origen, es completamente diferente. Una IPA, cuando no está fresca, prácticamente no tiene mucho sentido tomarla, ¿no? La barrica nueva, ¿qué nos aporta? Depende de la plataforma de madera que tengamos, nos puede aportar, en el caso de maderas americanas o barricas de origen americano, vainilla o coco. Ese soporte de madera que tiene vainilla o coco va a pasar directamente a la cerveza, sobre todo cuando son barricas nuevas, donde la madera está en su plenitud. También sumémosle que esas barricas se tuestan a niveles distintos de tostado, desde claro hasta completamente carbonizado. Todas esas cosas afectan a la cerveza y tenemos que tenerla en cuenta en el diseño del producto que queramos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos hacer, no sé, una saison, que es una cerveza bastante clara, donde tiene que ser fresca y aromática, ponerla en una barrica nueva de roble con un tostado quemado, o sea, es un choque completamente ahí que se va a producir adentro de la barrica y que no nos va a aportar lo que nosotros buscamos, sino que nos va a aportar sabores a tostado que no estamos buscando. Hay otras maderas como el roble francés, que es también lo que hay en el mercado, y en el caso del roble francés, lo que tiene es que es más especiado, es una madera más dura y la oxidación o la oxigenación es mucho más lenta por ser dura, contra la americana. Otras maderas que se están usando, y esto tiene que ver un poco con algo que voy a comentar al final, en el caso de Brasil está usando la madera de amburana, también se usan, por ejemplo, cerezos, acacia, distintos tipos de soporte de madera, pero eso es bastante difícil de conseguir acá. En Mendoza, yo no sé acá, pero en Mendoza hay 3 empresas que lo que hacen es reutilizar las barricas, las reforman, las desarman, las hacen completamente a nuevo y es una buena oportunidad para conseguirla. Igual no son baratas, no son para nada baratas. Es mejor ir a la bodega, tratar de conseguirlas y buscar exactamente lo que necesitamos. Y ahí viene la parte del uso de las barricas usadas. La barrica usada es el medio más fácil que tenemos para conseguir. Como les decía antes, estamos en Mendoza, hay bodegas y a veces simplemente acercarse
a golpear y charlar con la gente porque las descartan. Acá hay gente que se está dedicando a comprar lotes completos y los está exportando a Escocia. ¿Por qué? Porque distintas industrias de bebidas, sobre todo los destilados, están usando las maderas saborizadas con distintos vinos, con Malbec, con Chardonnay, con Riesling, como para empezar a otorgarle a sus productos ese carácter. Y nosotros también lo podemos hacer en nuestras cervezas. Así que eso es súper importante. Bueno, como pongo acá, es donde la cosa se pone un poco interesante, porque tanto sea la barrica usada sea proveniente de vino, proveniente de whisky, proveniente de tequila, de cualquiera de esos soportes, lo que va a hacer nuestra cerveza es arrastrar todo eso que tenga y tomar no solamente sabores y aromas, sino también hasta color, ¿sí? Muchas veces cuando una barrica con Malbec, por ejemplo, y en el estado ideal es, la sacó el enólogo, la descartó, la vació, la pasé a buscar y la rellené con cerveza. Eso es lo ideal. En ese caso, toda la coloración, todos los taninos, todo lo que está ahí jugando entre la barrica va a nuestra cerveza. Y eso es, créanme, es increíble cuando empieza a trabajar y empieza a madurar, ¿no? Bien, y acá puse un puntito acá que es buscando la auténtica cerveza mendocina, tema que voy a tratar más adelante, pero básicamente es, nosotros tenemos recursos e insumos en nuestra provincia que nos permiten hacer una cerveza con identidad propia, una cerveza que en el mundo no se puede hacer. Así como si vamos a Bélgica, vamos a tomar lambics, que son cervezas hechas en barrica, ácidas, y están hechas con la microflora de Bruselas, porque no se hace en otro lugar. Nosotros tenemos la posibilidad de tener una cerveza sanrafaelina o una cerveza mendocina, usando nuestros productos y nuestra microflora. Más adelante lo voy a tratar un poquito más, pero le voy dejando ese pequeño mensaje. Bueno, como les pongo acá, cada barrica es un universo en sí mismo, porque básicamente plantea una serie de microorganismos que viven adentro de la madera. Pensan que la madera es súper porosa, es laminada, o sea, tiene múltiples recovecos donde bacterias y levaduras van a vivir y cuando nosotros le echamos el mosto de nuestra cerveza fresca, que es azúcar y es comida, inmediatamente se van a poner a comer y a trabajar. Lo que tiene interesante es que, como les decía, cada barrica es diferente. Entonces hay que tratarla en forma individual. Y ahí está lo que veíamos antes, el tema del blendeo. Nosotros podemos hacer un lote de una misma cerveza y volcarla en 1, 2 o 3 barricas, depende del tamaño del bacho, de la cocción que hagamos, y después, con el tiempo, poder mezclarlas y poder ver cuál es digamos, la mejor expresión de nuestra cerveza. Puede ser o las barricas individuales, o la mezcla de 2, o la mezcla de 3. Y eso es lo que tiene interesante nosotros como cerveceros, ¿no? Es un desafío bastante lindo y bastante divertido. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor me avisan, ¿sí? Bueno, algo muy interesante es saber bien qué tenemos que ver al momento de ir a buscar una barrica. Lo ideal es, como les decía antes, ir a la bodega, plantear la necesidad, incluso hasta trabajar en conjunto con la bodega. Decir, mira, yo estoy haciendo este proyecto, quiero hacer estas elaboraciones, me interesa hacer cervezas de guarda, ¿sí? Cervezas con tenor alcohólico alto, con cuerpo, o cervezas sour, cervezas salvajes, y me interesa poder usar tu barrica con tu Malbec, o con tu Chardonnay, o con tu Riesling, y hasta podemos hacerlo juntos. Yo lo que necesito, lo que hay que plantear es que cuando se vacía la barrica, tercer, cuarto uso, el quinto uso, el uso que le den, estén ahí para retirarla y poder sacarla. Una barrica tirada que pasó más de una semana, 10 días, 15 días, ya no sirve, porque adentro crecen mohos y crecen diferentes tipos de microfloras que ya no nos va a ser fácil sacarlas. Y esa microflora no es la que nosotros necesitamos, sino que son cosas que ya no podemos controlar. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que hacer una revisión exhaustiva de la barrica que recibimos. A veces aparecen, no sé, plataformas de compra, Mercado Libre o oportunidades de tener barricas, pero generalmente son completamente descartadas. Y cuando uno pregunta, son barricas que estuvieron mucho tiempo en desuso y ya no se pueden recuperar, ni siquiera con los tratamientos ni mecánicos ni químicos la podemos recuperar. Sirven para adorno, nada más. En ese caso lo que tenemos que hacer básicamente es una revisión visual
del interior y del exterior. El interior, con una linterna, por el agujerito de la barrica, lo que tenemos que mirar es si hay marcas blancas, manchones blancos o si hay moho presente. Hay una parte que nosotros no vamos a poder mirar, que es la parte del techo, porque cuando miramos por el agujerito, salvo que tengamos alguna camarita que podamos mirar todo, pero es muy fácil darse cuenta cuando existe moho. El moho no se puede sacar, no se puede matar y no lo queremos. También hay, en el vino se producen algunas reacciones, es como el ácido tartárico, que queda pegado y lo que hace es impermeabilizar la barrica. Tampoco quiero una barrica impermeable, porque necesito que entre oxígeno, como la barrica quiera, pero que entre el oxígeno. Porque eso va a trabajar sobre mi cerveza y le va a conferir características especiales. Como les decía antes, la idea es que sean de reciente puesta en desuso. Y también verifiquemos, una vez que pasa la prueba de revisión visual del interior de la barrica, hay que mirar el exterior, ¿sí? Por ejemplo, que no tenga rajaduras, que no tenga sunchos corridos, ese tipo de cosas que pasa, ¿por qué? Porque la barrica, cuando está en desuso y no está hidratada, lo que hace la madera es contraerse porque se seca. Al contraerse, los sunchos se sueltan y se empiezan a mover un poco. Por eso es la necesidad de mínimo, o sea, la vacía hoy, máximo 48 horas, como una locura una semana si la tiene al fresco y cerrada. Así que básicamente serían las características que nosotros tendríamos que buscar para esas barricas. Se ven los pegotes violetas adentro. Sí. Bueno, acá como les pongo, aspectos a valorar, un estado general impecable interior y exterior, de descarte reciente de uso, y también tenemos que tener presente, nos regalan una barrica, preguntemos, ¿qué vino dentro de esa barrica? Whisky, bourbon, sería una cosa ideal, coñac francés, sería el sumo. Hay una cervecería que se llama Juguetes Perdidos, en Buenos Aires, por ahí si son cerveceros, lo han sentido nombrar. Es como el paradigma de todo cervecero, porque ganadora de múltiples medallas. Bueno, Juguetes lo que hace es importar sus barricas, trae barricas específicamente de distintas partes del mundo y elabora sus cervezas ahí. Y realmente cada base le otorga a la cerveza los matices que trae la barrica. O sea que, digamos, el contacto de la cerveza con la madera y con lo que antes traía se nota perfectamente en el producto final. Una cosa a tener en cuenta es el tamaño de la barrica. Mientras más pequeña, más aporte de madera nos va a dar a nuestra cerveza, ¿sí? Porque, digamos, la superficie de contacto con el producto es mayor, ¿sí? Cuando la barrica es cada vez más chiquita. Eso también tenemos que tenerlo presente al momento de diseñar nuestra cerveza. Hay cervezas a las cuales le queda bien la madera, por ejemplo, una Baltic Porter hecha con alguna malta ahumada, le queda bien la madera. Pero, no sé, una Barley Wine, donde tenemos que priorizar la maltosidad, el alcohol, la glicerina, todo ese aroma maltoso, un trazo de madera, a veces es un poco invasivo. Ya empiezan a haber desequilibrios. Siempre lo que tenemos que buscar en la cerveza es el equilibrio. El equilibrio y la tomabilidad son las dos cosas que tenemos que buscar. Por más que tenga 14 grados, 15, yo tomo cervezas de 19, se pueden tomar de a vasos. O sea, vas a volcar a los 2 minutos, pero es muy tomable, digamos, ¿no? No es algo que ataca el paladar. Bueno, un poco el mantenimiento de las barricas. Hay distintas etapas cuando recibimos las barricas o cuando las estamos usando. Y acá por ahí yo les voy a hablar un poco de la experiencia de lo que yo hago. Yo barricas nuevas no he tenido nunca. La barrica recientemente recibí así. Embaladita nunca las he tenido, pues realmente son muy caras. Y al segundo o tercer uso ya dejan de ser, digamos, dejan de brindar las cualidades que daban antes, sobre todo porque las cervezas de guarda tienen que estar un tiempo, digamos, en la barrica. Mínimo 6 meses, y yo tengo cervezas de 2 años que están todavía trabajando. Cuando yo recibo una barrica nueva, básicamente lo ideal es simplemente agua caliente,
bien caliente, 80 grados, lavarla bien por inundación, volcarla y poner el producto inmediatamente. No se pueden dejar barricas húmedas adentro porque se hace moho fácilmente, sean nuevas o sean usadas. Entonces, siempre tenemos que tratar de tener la mecánica de cuando hacemos los procesos de limpieza, pensar en qué momento lo vamos a utilizar. De todas formas, hay diferentes formas de mantener esa barrica. En este caso, por ejemplo, yo les voy a hablar de una barrica usada. Yo recibo una barrica usada de una bodega, trato de que sea fresca, pero si no lo es, lo que hago es enjuagarla 1, 2 o 3 veces con agua bien caliente a 80 grados, hacer una solución de metabisulfito y de ácido cítrico en las porciones que, digamos acá son 3 gramos por litro y 1 gramo por litro de ácido cítrico. Le hago una limpieza con esa solución, ¿sí? También con agua caliente, y la dejo 24 horas como para que trabaje, ¿no? Eso va a hacer 2 cosas. Uno, desinfección, y la va a hidratar. Cuando la barrica se hidrata, lo que hace es también que se eviten pérdidas innecesarias por la dilatación de las juntas de la madera. Una vez que termino ese proceso, simplemente la enjuago y ya está lista para llenar. En algunos casos, porque la cervecería donde yo elaboro tiene una bodega atrás, y esa bodega lo que tiene es una máquina de vapor que limpia sus barricas. Entonces, en algunos casos, lo que hacemos, si la vamos a usar al día siguiente, porque terminó el día y no alcanzamos a llenar hoy, sino al día siguiente, lo que hacemos es, la vaporizamos con agua declorada y tratada por ósmosis. La fábrica la tiene, por eso lo uso. Es medio caro hacerlo. Pero bueno, hay que aprovechar esa circunstancia. A veces también la bodega nos la puede entregar de esa manera, porque tiene los medios para hacerlo, ¿no? Por eso le digo que es un poco acercarse a hablar a la bodega y ver qué podemos lograr. Siempre cerveza toma todo el mundo, así que el enólogo o el encargado seguramente va a querer probarlas, así que pueden hacer una buena relación. Entonces, es muy importante este tema de los enjuagues con agua caliente, utilizar esta solución que les indico aquí, también para hacer la desinfección, y vaporizarla si logran tener el acceso al vaporizador antes del uso. En el caso que no la usen, pero no más allá de un horizonte de una semana, la reciben, la enjuagan con agua caliente, ponen la solución y no la tapan. Lo que van a hacer es, hay unas pastillitas de azufre que vienen y se azufra la barrica. ¿Eso qué produce? Produce que la madera queda completamente impregnada de esa pastilla que se quemó adentro. Si nosotros no hacemos un buen enjuague, repitiendo otra vez el proceso con agua caliente, ese azufre va a pasar a la cerveza. Entonces tenemos que hacer un buen enjuague. Por eso siempre hay que tener en cuenta usarla, digamos, lo más fresca posible para obtener los mejores resultados, ¿no? Las que quieras, porque va a llegar un momento que solamente va a ser un contenedor. O sea, no te brinda nada. Incluso las que las bodegas descartan es porque ya no tienen ningún trabajo, ningún aporte de la madera al vino. Lo que pasa que... ¿Cómo? Acá venimos con esto, porque como viste que hay una diferencia entre barricas nuevas y el estado de las distintas barricas. La barrica nueva te va a aportar maderas porque la estás comprando recién. En el caso de las barricas usadas, lo que te va a dar es el contenedor, pero también la presencia de distintos microorganismos y levaduras, y hongos y bacterias, que son las que quiero usar para producir otro tipo de cerveza. Eso tiene que ver con un programa de barricas, que ahora en la otra placa creo que está. Bueno, básicamente, al usar las barricas, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos temas puntuales. Primero, siempre tienen que estar llenas. Siempre tienen que estar llenas sin presencia de oxígeno. El oxígeno lo que hace es contribuir al crecimiento desmedido de una microflora que no queremos tener. Por ejemplo, el Brettanomyces. El Brettanomyces es una levadura, igual que la levadura normal que usamos para fermentar la cerveza, que es la Saccharomyces cerevisiae. En este caso es el Brettanomyces. Actúa de la misma manera en la fermentación primaria, exactamente igual. Come los azúcares, dióxido de carbono, alcohol, igual. Le da algún saborcito, pero no es
no hay mucha diferencia, no la vamos a encontrar rápidamente. Pero en la maduración, cuando ya no hay tantos azúcares presentes y empieza a comer lo que va quedando, ya ahí sí se empieza a notar el brett. El brett lo vamos a identificar, en algunos vinos aparece, en algunas cervezas está, sobre todo en cervezas de guarda, lo identificamos como montura de caballo, estiércol de cabra, algunos dicen perro mojado adentro de una cabina de teléfono. Son distintos descriptores que van apareciendo, ¿sí? Y eso es al primer momento. Las cervezas que están afuera tienen brett, las tres. ¿Qué pasa? El brett va evolucionando en la botella y va evolucionando en la barrica. Lo que va haciendo es ir suavizando todo ese carácter que al principio es como una trompada y va apareciendo algo cada vez más divertido, a lo que le llaman funky flavors o sabores locos y divertidos que aparecen esas cosas. Y en la cerveza es súper agradable cuando se conjugan con las maltas y los alcoholes, ¿no? Pero esas son barricas infectadas, un poco para continuar con tu pregunta. Cuando nosotros tenemos una barrica nueva, no hay problema, es nueva. Una barrica recién sacada de la bodega tampoco tiene que tener esto. La podemos utilizar 1, 2 o 3 veces y la vamos manteniendo y no crece ningún tipo de microflora. Es simplemente la levadura y nada más. Quizá no tenga brett o no tenga ni pediococcus, ni tenga lactobacillus, ninguna de las cosas que van a ir apareciendo después. Y podemos optar por no hacer nada, agarrar la barrica, directamente no limpiarla ni nada y meter la cerveza adentro y ver qué pasa. Porque en general, la guarda de cervezas en barrica, como les decía antes, cada barrica es un universo, es un poco una lotería, porque adentro de la barrica pasan cosas que no podemos controlar, sobre todo con el brett, ¿sí? Hay un, no sé, es un dicho, una historia, algo, que dice que la Saccharomyces cerevisiae y el brett es como dos perros, lo que pasa es que uno es salvaje. La levadura común la domesticamos, la llamamos y viene, la podemos dominar. El brett, olvídense, viene, por ahí se va cuando quiere, vuelve, a veces viene, le damos a dar de comer y nos muerde, o sea, es muy, muy salvaje. El Brettanomyces, hay muchas bodegas que descartan esas barricas porque es incontrolable cuando empieza a crecer. Y para el vino, digamos, es como el fantasma, digamos, es como que tenés que quemar la bodega prácticamente para sacarlo. Y el vino con brett solamente en la Borgoña de Francia lo utilizan, acá lo quieren copiar un poquito, pero les tiene un poco de miedo por esa misma situación, es muy invasivo. Bueno, recomendable. Al momento de usar una barrica, primero, las barricas son muy pesadas una vez que están llenas. Son 225 litros, sumémosle unos 30, 35 kilos, más la estructura, ¿sí? Cuando vamos a usar una barrica, busquémosle el lugar final donde va a estar ubicada, porque si no va a ser después bastante complicado mover. Lo otro, colocarlo mínimo a una altura de 30 centímetros, que generalmente vienen ya prehechas bases para poder moverlas con autoelevadores. Pero si no tuviéramos, tratar de tener una altura que nos va a permitir vaciarlas después o hacer transferencias de los mostos o de la cerveza. Verificar la humedad del ambiente. Es súper importante que el ambiente tenga humedad, ¿sí? Un lugar cerrado, oscuro y húmedo es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque la barrica, si bien tiene líquido adentro, si es muy seco el ambiente exterior, como pasa acá en Mendoza, lo que va a empezar a hacer es empezar a chupar cerveza, como se dice habitualmente. Vamos a llenar un día, la vamos a tener llenita, y vamos a ir a los 3 meses y le va a faltar la mitad. Eso se llama la parte del ángel, también en destilación, y básicamente lo que es una evaporación y la madera que la está tomando, ¿sí? ¿Qué nos obligará a eso? A hacer rellenos continuos. Con lo cual, la cerveza que originalmente colocamos y que diseñamos para poder envejecer en esa barrica, ya no va a empezar a ser la misma. A propósito de eso, si pueden guardar un poco de mosto para esos rellenos, o en el caso de que hacer rellenos, lo que tienen que buscar es, por ejemplo, si tenemos una cerveza pálida o clara en la barrica, no le pongamos una Imperial Stout, porque le vamos a cambiar el color. Entonces ya el cambio es demasiado grande. Podemos ir tratar de igualar densidades para no digamos, aliviar la densidad de la cerveza que está en la barrica. Son pequeñitos detalles que parecen tontos, pero que en la práctica sean bastante habituales. Siempre tapón de silicona o airlock.
Porque pasa esto. Esto, que está acá, son distintos estadios del Brettanomyces con diferentes accesos a oxígeno, ¿sí? Hay algo que se llama los ladrones del vino, que es viejo, es de las bodegas, es aquellos que iban y despinchaban la barrica y probaban la barrica, iban sacando, son los ladrones del vino. En el caso de la cerveza, lo que hace es romper esta película que está acá, que protege a la cerveza del oxígeno exterior. Entonces, esto es Brettanomyces, adentro de una barrica. Esto es sobrepasado oxígeno, no se ve mucho en la foto, pero es una capa de 1 centímetro que parecen como tallarines. Eso es oxígeno, porque el Brett lo que hace en el oxígeno es crecer, crecer y crecer. Come la madera, come los azúcares de la cerveza, le metes la mano, come todo. Es tremendo. Y en este caso sería lo ideal. Esta es una barrica donde no se está abriendo todo el tiempo el tapón superior, tiene el oxígeno justo y medido, y hace una película bastante fina que hasta permite ver la cerveza que se encuentra abajo. Igual hay una película que divide el oxígeno de la cerveza. Y en este caso, bueno, también ya está sobrepasada. Pasó este estadio, pasó acá, ya se echó a perder, ya es cualquier cosa, hay que tirarlo. ¿Qué pasa? El Brett con el oxígeno lo que hace es la transforma en vinagre, básicamente. Entonces hay que tirar ese lote de cerveza y me arruina la barrica. Entonces, tapón de silicona Whitelock para no permitir la entrada de oxígeno, evitar sitios con hongos o insectos en lo posible. Una vez rellenada la barrica, puesto el tapón, hay que lavarla. Sí. ¿Arriba? ¿Este? No, eso es Brettanomyces. No, es Brett. Sí, sí, son parecidos porque generan esa misma película. Lo que pasa que acá ya se transformó en láctico. Sí, y vinagre, te la mata. No, no es este el caso. Controlemos la temperatura del lugar donde está. Generalmente, entre 10 y 18 grados es la temperatura ideal para que esté. Ahí tenés que remojar los pisos, mojar las barricas. Yo las mangreo, por ejemplo. Las mangreo todos los días. Están todas siempre mojadas. O los pisos. Entonces, es una humedad que estás agregando al ambiente, básicamente. Esto es súper importante, controlar e identificar todas las barricas, porque como les decía, cada barrica es un mundo diferente, por más que sea el mismo lote de cerveza. Entonces, una ficha donde me diga la fecha de rellenado, el estilo de cerveza que coloqué, que me diga los controles que le voy haciendo, ¿sí? Un cuadrito donde pongo prueba tal, alcohol, medir el pH. Son las cosas que debemos hacer una vez al mes o cada 2 meses. La barrica no se está toqueteando, entre comillas, no se está todo el tiempo pinchando, los ladrones de vino, en este caso los ladrones de la cerveza sería. No se hace eso. Y lo ideal es que en el frente, previamente al llenado, le hagamos un agujerito con una mecha del 4, una mechita del 4, un agujerito chiquito, y con un clavo de acero inoxidable, que son re difíciles de conseguir. El Mendoza los tiene Famic, se le coloca un clavo en el agujerito, entonces sacamos el clavito, ponemos el vaso y tomamos la muestra. Con eso evitamos estar abriendo el tapón superior y oxigenando la cerveza. Y además me da un volumen medido. Si le meto una manguera y chupo, hago sifón, generalmente saco una pinta, entonces ya voy vaciando el nivel de la barrica que voy a tener que ir rellenando y pasa lo que les conté antes. No tenemos la misma cerveza, vamos a ir huyéndola y cambiando. Probando la evolución en el sabor. Sí, en realidad es bastante subjetivo y tiene que ver con el arte de elaboración, digamos, es como llevar el arte de elaboración de cerveza a un paso más arriba. Hay un mito que es importante saber, que hay que tirarlo abajo, que es mayor guarda en barrica no te hace una mejor cerveza. La cerveza hay que sacarla cuando está en su plenitud. Si un Imperial Stout no tiene que tener 1 año en barrica. Tiene que estar cuando están los alcoholes perfectos, ahí los chocolates presentes. Cuando uno considera que está. Por eso les decía al principio que por ahí el consumidor
compra una botella que tiene corcho, una cerveza belga y la guarda. Y piensa que lo que está haciendo le va a aportar a la cerveza algo más. Lo que le va a pasar es que se le puede hacer un licor, va a haber cambios en 3, 4 años. Ese envejecimiento a veces es un envejecimiento que no está bueno, que no le estamos aportando nada. Hubiese sido mejor disfrutarla en la plenitud de cuando el cervecero la puso a la venta, ¿no? No, la que tiene Brett no, 4,3 por ahí. Pero cuando ya hacemos cerveza con lactobacillus, el pH baja a 3, 3,2, 3,5. Ya es otro tipo de cerveza. Esa es la cerveza acidificada a propósito. 4,3 por ahí. Sí. En frío. En una cámara. No, hay recipientes que vienen desinfectados plásticos de 25 litros, de 20, porque van a ser solo para eso. Solo para eso. Sí. Viene y también vienen pitch o vienen aparte también. Te corté, perdón. No, es muy claro los aromas y los sabores que el Brett te va a dar. Lo vas a notar inmediatamente. Ese guano de gallinero, la cabra cerca, el cuero mojado, es ahí, lo vas a notar perfectamente. Y el Brett está en todas partes, como las Saccharomyces, como el Lactobacillus, el Pediococcus, está en todas partes, está en nuestras manos. Nosotros hace 3 años estábamos en plena elaboración de una Pale Ale, ¿sí? Era septiembre, octubre. En ese momento, la cervecería Chachingo está en Maipú y muy mal suministro eléctrico, estaban cambiando las redes. Se nos corta la luz al momento de haber terminado y transferir la cerveza desde el hervidor, a través del enfriador a placas, con la bomba, hacia el tanque de fermentación. Lo que decidimos fue, había una barrica que estaba libre, y como no tiremos el mosto, dejémoslo ahí y listo. La verdad que no teníamos ganas de tirarlo. Digamos, hay momentos que tenés que tirar la cerveza porque está mala, pero en ese momento ni siquiera era cerveza. Era un mosto caliente, que estaba bien, no tenía nada. Lo pusimos en una barrica y nos olvidamos, realmente se había hecho tarde con el corte de luz, se había hecho de noche. Y donde estamos nosotros es una finca, ya que hay sectores que no hay tanta luz. Ahora sí, bueno, en ese momento no. ¿Qué pasó? Al cuarto o quinto día, cuando entramos, vimos que salía una tremenda masa de espuma, un Krausen hermoso, que probamos y estaba dulce, rico. Lo que había pasado era que había fermentado con las levaduras naturales de la barrica y del ambiente. Se había cortado la luz porque hubo un sonda fuertísimo, y esa cerveza nosotros le pusimos vendaval de sonda. La verdad que era una cerveza que no tenía acidez, estaba perfectamente fermentada, sabores florales, y esa microflora era la microflora de la fábrica. Sí, básicamente lo que hacen en muchas partes del mundo desde hace muchos años. Por eso un poco lo que les decía de la cerveza mendocina. Nada, cero. Mosto caliente, cuando llegó a su temperatura de fermentación, en la barrica y lo del ambiente empezó a fermentar. Por eso les decía que las levaduras están en todas partes. Y el Brett crece descontroladamente. Donde le pones azúcar, crece. Se come el azúcar presente en la madera de la barrica. Por eso es tan difícil sacarlo, y por eso las bodegas lo que hacen ante el primer indicio de Brettanomyces, esa barrica la descartan, la sacan afuera, la queman, la sacan de ahí. Y ahí es donde tenemos que aprovechar nosotros, digamos, ¿no? Como cerveceros. Súper importante. Usar barricas para envejecer las cervezas puede ser una prueba para ver cómo nos sale, pero cuando ya vamos a hacer algo serio, referido a un proyecto comercial basado en el uso de barricas, lo que tenemos que hacer es un programa de uso de barricas, ¿sí? Es muy simple, tampoco es algo muy complejo. Básicamente es saber los distintos estadios de la barrica y cómo los podemos aprovechar al máximo. Un poco también va a responder una parte de tu pregunta. Barricas nuevas. Tuvimos la suerte de comprar una barrica nueva. ¿Y qué hacemos? Empezamos con cervezas de alta graduación, ¿sí? Cervezas pesadas que puedan madurar, que el alcohol la proteja. No tenemos Brett,
no tenemos nada presente, la tenemos bien taponadita, no hay oxígeno, se empiezan a afinar los sabores. Todo lo que puede pasar bien pasa dentro de esa barrica. Si es francesa, nos va a dar especias, si es americana, nos va a dar vainilla, coco, manteca, que no es diacetilo. Si es amburana, fruta, o sea, todo lo perfecto pasa en ese momento. Si la cuidamos bien con los lavados que vimos antes, 1, 2, 3 veces podemos reutilizarla porque la madera va a seguir brindando ese aporte más suave, digamos. Por eso empezamos con Imperial Stout, donde la madera puede aportarla mejor. Barley, Doppelbock, más maltosa, en la medida que la madera va aportando menos taninos, ¿no? Una vez que terminamos con esa barrica y que vemos que está agotada, que ya no nos brinda nada de la madera, lo que vamos a hacer es pasarle a un segundo estadio, que es hacer cervezas donde no buscamos aporte de madera, sino que buscamos el aporte de la oxidación por la oxigenación natural de la madera, ¿sí? Acá, bueno, yo menciono un estilo que a mí me gusta muchísimo, que es el Saison, que es súper elegante, aromático, especiado. Es un estilo que va muy bien para la barrica. Un Imperial Saison es una tremenda cerveza para poner dentro de una barrica. Imperial, ¿por qué pongo Imperial? Porque volvemos a lo mismo, tienen que ser cervezas que se la aguanten un poquito, ¿no? Que no sean suavecitas porque enseguida se van a deteriorar. Por supuesto que esta etapa, la etapa del primer uso, podemos tenerla 1 o 2 años, puede ser prolongado. Acá la etapa ya es menor porque no buscamos madera, buscamos simplemente esa oxidación o esa maduración en ese recipiente. Y una vez que ya dijimos, bueno, ya no nos brinda nada, perdón, voy a hacer un hincapié acá. Una excepción a la guarda o al envejecimiento de cervezas en barrica es la doble o triple IPA, ¿sí? Que son cervezas cargadísimas de malta, de 1080 para arriba, densidades importantes, alcohol de 8%, 9%, con una carga súper importante de lúpulo, que lo que va a hacer ahí, la oxidación y el envejecimiento, es hacer como una amalgama de sabores y nos va a dar una cerveza súper compleja. No vamos a tener aroma a resinas, cítricos y demás del lúpulo fresco, sino que los vamos a tener mezcladitos con todo ese soporte de malta que tenemos. Serían las únicas excepciones que nos permiten ir a barrica usada, pero no en este estadio, porque la madera la va a matar todo lo que le pongamos. Pero sí acá, donde ya no tengo aporte de los taninos de la madera. Con respecto, Marco, al lúpulo, al amargor. Sí. Mucha madera, o sea, si yo hago una cerveza con 60, 70 y llamando a la madera, la segunda vez que la voy a usar, no me va a ceder tanta madera, el lúpulo actúa de qué manera. No, no te vas a tener tanto aporte de madera, pero vas a competir y se te va a desequilibrar. Entonces, es un poco lo que hablamos al principio, siempre buscar los equilibrios. No, va bajando, sí. Por eso es que a veces hacer una IPA en roble es tirar la plata, es lo que hablamos antes. Sí, no, pero no, en realidad como acá tenés 6% u 8%, tenés mucha malta, en realidad se te va a hacer como una cerveza caramelosa, con un balance ahí amargo y los sabores son bastante complejos, medicinales, resinosos, o sea, se te mezcla un poco todo. Son de 6 meses para adelante. Yo hice una sola doble IPA el año pasado, no, este año fue. Estuvimos en el Festival de Cervezas Extremas en Buenos Aires con una doble IPA que hicimos con 30 gramos de lúpulo por litro en una barrica de 160 litros. Tuvo un mes de dry hop de Mosaic en la barrica. Sí, y estaba presente, pero 30 gramos de lúpulo por litro. No, porque tenía mucho soporte de malta, entonces como que estaba bastante equilibrada, pero el aroma se va, realmente. Te queda otra cerveza, es otra cosa. Fue tirar 3 kilos de lúpulo. La verdad, o sea, llamaba la atención porque decía doble IPA, 30 gramos, entonces todas iban ahí, pero no estaba tan buena. Sí, estuvo buena, eso les quiero contar una experiencia bastante interesante. Hay un proceso que yo no lo había hecho nunca, que es la destilación en frío, o la destilación frisada,
que es agarrar una partida. En ese mismo festival de cervezas extremas, llevamos una Imperial Stout de 16% de alcohol, que tenía una mezcla de 4 Imperial Stout diferentes. Una era una normal, que llegó a 12% de alcohol. De esa tomé una parte, la congelé y llegué a 18% de alcohol. Cuando la congelás le retirás el agua y lo que te queda es el extracto, ¿sí? Parecía un jarabe. Entonces fui haciendo blend con eso. Otra era una Imperial Stout con sal de mar. Por supuesto que la complejidad de esa cerveza era estrambótica, pero a lo que voy es, ese proceso de congelar la cerveza y retirarle el agua para incrementar el alcohol y concentrar todos los sabores realmente funciona y puede ser un camino, ¿para qué? Para elevar el tenor alcohólico de una cerveza que querramos poner en una barrica. No es barato porque lo que hago es, prácticamente me queda el 20%, o sea, me quedan 20 litros de 100 de una cerveza. Entonces el costo de esa elaboración se me va a las nubes. Pero bueno, vale la pena intentarlo y probar en batch pequeños o ese tipo de cosas. Son técnicas interesantes de usar. Barrica agotada, finalmente, el último paso. La voy a seguir utilizando esa barrica. Y acá hay que ver si se quieren meter en lo que es el tema de cervezas sour o cervezas ácidas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, a mí me gustan, ¿sí? Las tomo, las disfruto, me gusta hacerlas. No son para todo el mundo. Una cerveza, digamos que si está bien hecha, es seca, súper tomable, súper refrescante, es ácida, pero al principio, después es muy equilibrada, pero cuando está pasada, ¿sí? Ya es un vinagre. Entonces hay que tener un cierto equilibrio. Para eso uso ya las barricas agotadas al final. Y después las pongo de macetero. No queda otro camino. ¿Cómo una cerveza sour? Sí. Ahí va. ¿Puedes hacer una explicación rápida del proceso productivo? ¿Cómo la fermentación? Ahí vamos. Para hacer una cerveza sour, vos tenés que primero hacer un mosto que esté preparado para ese tipo de cervezas. Generalmente utilizamos una cerveza de 1050, 1055, 1060 como mucho de densidad. La composición, entre 60 y 80% de Pilsen, malta base, la que quieran, Pale Pilsen, trigo y un poquito de avena. Nada de maltas caramelo, nada de esas cosas porque no funcionan y se pierden y realmente no tiene mucho sentido. Es mejor darles el soporte de la malta bien natural porque todo lo demás es lo que le va a aportar la parte rica, digamos, ¿no? El proceso lo puedes hacer haciendo una fermentación espontánea, como la vendaval de sonda, ¿sí? Dejándola que fermente al aire, y te puede entrar Brett, lactobacilo, pediococo, cualquier otra cosa que ande dando vuelta, con lo cual va a pasar a ser una cerveza sour con el tiempo. Si yo hubiese la vendaval de sonda, no lo hubiésemos envasado, ahí nomás seguramente se habría acidificado, porque el Brett o el lacto que están presentes siempre producen ese tipo de efecto. Lo otro que puedo hacer es comprar, si tengo mucha plata, un pitch que se llama digamos un lote de mezcla de un mix de sour, que ya viene ya separado, y hay unas técnicas de elaboración que básicamente te llevan 48 horas. También puedes poner lactobacillus. Hay un estilo que se llama Catarina Sour, que es brasilero, que es muy rico, súper ácido, Berliner Weiss. Ese tipo de estilos se hacen con la adición de lactobacillus, ¿sí? Básicamente hago el mosto, en el proceso de hervor agrego ese pitch de lactobacillus, lo hiervo, apago el fuego, cuando lo dejo 24 horas, al día siguiente, cuando está más o menos en 30-40 grados, mido el pH, tiene que haber bajado el pH en 24, si no llegó a la cifra que les voy a decir ahora, lo podemos dejar un día más, tiene que estar en más o menos 3,5, 3,6. Ahí es el momento de volver a poner el hervor de la cerveza y se enfría y se hace el proceso como siempre. Se manda al fermentador, lo que va a pasar es que el lacto va a actuar, ya hizo el efecto de acidificación de la cerveza y me va a dar una cerveza apenas ácida, a la cual le puedo agregar frutas o jugos o extractos o especias, lo que fuera, para darle color. Si la pongo en una barrica de Malbec, mucho mejor, porque me va a levantar los taninos y la coloración del Malbec. Entonces, para el verano es la cerveza ideal. No estamos tan acostumbrados a tomarla acá y es como la cerveza de moda ahora, ¿no?
entre los cerveceros, básicamente. Así, más o menos el proceso. ¿En qué sentido? No, el lacto no. El lacto no, porque es controlado, lo tenés ahí. Aparte ya herviste, volviste a hervir el lote. Cuando ya pasa por todas las mangueras y el enfriador a placa, por supuesto que después se hacen los procesos de limpieza normales de siempre, ¿no? Y lo tenés bastante controlado ahí. Cuando es fermentación espontánea, es más difícil de controlar. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. Si tengo la suerte de tener una planta normal de elaboración de cerveza, con tanques de fermentación de plástico inoxidable, lo que fuese, y tengo la posibilidad de hacer un programa de barricas, tratar de que sean espacios separados, ¿sí? No tengamos las barricas en el mismo lugar donde manipulamos las mangueras, las bombas y demás, porque es muy fácil de contaminar toda la fábrica, ¿no? Lo mismo que si usamos una manguera para pasar mosto a una barrica, esa manguera no la usemos para pasar mosto a los tanques de fermentación, porque probablemente hay una contaminación por más que la limpiemos. Siempre queda un pelín ahí. Y está el Pediococcus, que es otro tipo de bacteria, en este caso el lacto y el Pediococcus son bacterias, no son levaduras, que también generan una acidificación, pero sobrevive muy poco a todo el ambiente, al lúpulo, al alcohol, se complementa muy bien con la Saccharomyces, o sea, la levadura común, pero solo no, como que no aporta nada. Básicamente, levadura común, podemos usar levadura, la Uvarum, que es la que se usa para el vino, podemos usar Brett, podemos usar mixto, espontáneo y agregado de Brettanomyces, o lactobacillus, podemos hacer lactobacillus, o sea, tenemos múltiples caminos para llegar a un producto completamente único, ¿no? Y si lo ponemos en barrica, es un universo completamente diferente. Por eso es tan lindo y tan interesante hacer cervezas en barrica. Eso es lo que tiene de bueno. Esto simplemente para que conozcan que hoy, esto acá no se consigue en Estados Unidos. Hay otro tipo de levaduras, esporas y hongos, que se están utilizando también en la elaboración de cervezas, y cada uno le brinda diferentes características, ¿no? Son nombres bastante difíciles. El Cluiberomyces produce ácido láctico y recuerda más bien a frutillas, ¿no? Al final. Cancinospora cloquera aparece presente siempre al momento de las cervezas lámbicas. En un momento dije, cervezas lambics no hay en todas partes del mundo, hay solamente en Bruselas, porque es la microflora de la ciudad. Hay una cervecería que está en Bruselas que tiene 450 años, que se llama Cantillon, que está abierta al público. Si tienen la posibilidad de ir, pueden ir a visitarla, y van a ir y les van a explicar todo el proceso. Y cuando salgan, se guardan la zapatilla en una bolsita y la meten dentro de una... y ahí se traen la microflora. Pero bueno, básicamente es eso, o sea, solamente se hace ahí. La piquia es medio inexistente. No tolera alcohol, no tolera nada, así que se muere rápido, pasa de largo. Y la Turalospora produce ésteres banano chicle, que también lo encontramos en otro tipo de fermentaciones. El chicle no, el chicle aparece en algunos lúpulos. No fermenta maltosa, entonces está bueno en el caso que agreguemos frutas a nuestra cerveza. Vamos a hacer un pequeño corte, así tomamos las cervezas que están afuera y terminamos con la última parte. ¿Les parece? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Gracias.